Hola, muy buenas. A continuación vamos a explicar cómo se rellena el modelo 303 de la declaración del IVA y voy a explicar las distintas casillas una por una que tenemos que ir rellenando cuando traspasemos la información que tenemos hecha con las distintas bases imponibles y con las distintas cuotas de IVA al modelo. Lo primero que tenemos que rellenar es el ejercicio al cual pertenece la declaración que estamos haciendo y el periodo. Recordamos que los periodos son 1T, 2T, 3T y 4T en función si realizamos la declaración en el primer trimestre, segundo trimestre, tercer trimestre o cuarto trimestre. Aunque también existe la posibilidad, como ya sabemos, de realizar la declaración mensual si estamos inscritos dentro del DBM, régimen de devolución mensual del impuesto. Además, una vez que esté registrado el periodo y el ejercicio, completamos con el NIF de la empresa o de la persona física y el nombre y apellido, razón social. Esta columna que estamos viendo aquí, generalmente vamos a rellenar solo si estamos dentro del registro de devolución mensual, aquí, o no si no estamos inscritos en el registro de devolución mensual. Y el resto de casillas va a ser que no. Una vez registrado esta parte, procedemos a rellenar las distintas partes del modelo. El modelo está dividido en dos grandes partes: IVA devengado e IVA deducible. El IVA devengado es el IVA, que nosotros hemos considerado en contabilidad como repercutido, y el IVA deducible es el IVA soportado. Pero en este caso solo aparece el IVA que es realmente deducible. El que hemos soportado, no todo el IVA se puede deducir, como ya hemos visto en otro ejercicio. La primera parte que tenemos aquí para rellenar es el régimen general. Está dividido en las casillas 1 hasta la 9, donde aparecen las bases imponibles y los distintos tipos de IVA. El orden sería tipo de IVA al 4, al 10 y al 21. Rellenamos la base imponible que tengamos con el tipo de IVA que aparezca y la cuota correspondiente. Es decir, aquí juntamos todas. El IVA devengado, es decir, el IVA de las ventas o las prestaciones de servicios que hemos realizado en nuestra empresa. Base imponible, cuota de IVA, que puede ser 4, 10 o 21, y la cuota que nos sale. En el caso de que hagamos adquisiciones intracomunitarias de bienes, tenemos la obligación de hacer lo que se conoce como una autofactura, donde aparezca ese IVA como repercutido y devengado a la vez. En este caso, una adquisición es una compra, por lo cual el IVA sería soportado. Pero como tenemos la obligación de que aparezca en ambas partes del modelo y tenemos que hacer la autofactura, aparece como soportado aquí, y como repercutido aquí. Eso siempre tiene que aparecer. En este caso no hay división de los distintos tipos de IVA, sino sumamos el total de adquisiciones intracomunitarias y la cuota de IVA que se ha devengado. Pueden ser distintas adquisiciones al 4, al 10, al 21. Va junto toda la base imponible y la cuota de las distintas bases imponibles. Se suma ahí. Pasaremos luego a la parte siguiente, que es la de modificación de bases y cuotas. Esto se produce cuando hay una devolución o un descuento posterior a la factura, de tal forma que ahí aparecen las modificaciones de las bases y cuotas. Como veis, tampoco aparecen divididos en distintos tipos de IVA, sino que va todo unido. Es decir, todos los descuentos que hemos puesto, todas las modificaciones de cuotas que ha habido y la cuota total. Por último, el apartado, esto que estoy señalando, hace referencia al recargo de equivalencia. ¿Vale? El régimen de recargo de equivalencia, ya hemos visto, es aquel régimen en el cual generalmente se hacen ventas a consumidores finales y al realizarla y este tipo de personas que están dentro del régimen de recargo de equivalencia tienen menos obligaciones fiscales. Ya lo veremos en clase. Luego rellenamos el IVA deducible. El IVA deducible es el IVA soportado, es decir, el IVA relacionado con las compras que realizamos. Aquí vemos que se divide en tres grandes bloques: operaciones interiores,
importaciones y adquisiciones intracomunitarias. En esta parte del IVA deducible no se divide las distintas bases en función de los distintos tipos de IVA, sino que va todo unido, es decir, todas las compras que hemos soportado van juntas en una misma base y la cuota será la suma de las cuotas individuales de cada una. Y se divide, además de operaciones interiores, como vemos aquí, importaciones y entregas, y adquisición intracomunitaria, en operaciones interiores corrientes y bienes de inversión, bienes corrientes y bienes de inversión, bienes corrientes y bienes de inversión. ¿A qué hace referencia esto? Las operaciones corrientes o interiores corrientes, perdón, hace referencia a todas aquellas compras relacionadas con adquisición de materias primas, servicios, etcétera, que realice la empresa y además inmovilizado cuyo precio de adquisición sea inferior a 3.000 euros. Como bienes de inversión se recoge todas aquellas adquisiciones que realice la empresa de inmovilizado cuyo precio de adquisición sea superior a 3.000 euros. Entonces, ahí tenemos la diferencia entre inmovilizado, que se considera bien de inversión, y el cual no. Un ejemplo, si compramos una pequeña máquina que cuesta 2.000 euros, sería una operación interior corriente. Si adquirimos una maquinaria que vale 5.000 euros, sería una operación interior con bienes de inversión. Esta misma explicación nos sirve para las importaciones, que recordamos son todas aquellas adquisiciones que se realizan de fuera de la Unión Europea, que se divide a su vez también en importaciones de bienes corrientes e importaciones de bienes de inversión, y aquellas adquisiciones intracomunitarias, que las dividimos en bienes y servicios y adquisiciones de bienes de inversión. La diferencia, la división es la misma. Puede haber alguna rectificación de deducciones, ¿vale? Con descuento, alguna modificación que ha habido posterior, sería en esta casilla. Aquí aparece lo que se conoce como el régimen especial de agricultura, ganadería y pesca, ¿vale? Son adquisiciones que hemos realizado a este tipo de proveedores que están dentro del régimen especial de agricultura, ganadería y pesca. En la siguiente casilla haríamos referencia a la regularización de bienes de inversión. Eso no lo vamos a ver en este curso, pero hace referencia a cómo se desgrava o cómo se deduce el IVA en distintos periodos de tiempo cuando estamos realizando una adquisición de un volumen determinado. Y la aplicación de la prorrata hace referencia a cuando en una empresa se dan dos actividades, una exenta de IVA y otra sujeta a IVA. Vale. La suma de todas las cuotas de esas operaciones nos da el total aquí, total a deducir. IVA devengado menos IVA deducible nos sale el resultado general. Esto es lo mismo, esto tiene que coincidir con los modelos de IVA que hacemos contablemente, con la liquidación del IVA contablemente. Seguimos. Esta parte del modelo hace referencia al régimen simplificado, es decir, los famosos módulos de autónomos que pondremos en otro vídeo. Y rellenamos la segunda parte del modelo, que sería esta, donde aparecen las entregas intracomunitarias, es decir, las ventas que realizamos a países de la Unión Europea. Recordamos que esas ventas están exentas de IVA, pero a título informativo deben aparecer. Y las exportaciones y operaciones asimiladas, es decir, ventas que se realizan a países fuera de la Unión Europea, y aquellas operaciones asimiladas que son las ventas a Canarias, Ceuta y Melilla. Al igual que la anterior, solo aparecen a título informativo. Vale. Lo siguiente que tendríamos que rellenar sería estas casillas, ¿de acuerdo? Aquí aparecería la cuota que nos ha dado anteriormente. Aquí volvemos a escribir otra vez la cuota y atribuirle al Estado 100%. Luego veremos que en distintas comunidades forales el IVA se reparte de una forma distinta. Aquí el 100% va a la administración del Estado, que luego posteriormente repartirá. Si tenemos cuotas pendientes de periodos anteriores, es decir, que no ha salido a devolver en algún ejercicio, aquí podríamos compensarlo. Cuotas a compensar de periodos anteriores. Y eso nos da un resultado final. Ese resultado puede ser a ingresar o a devolver.
Cuando es a ingresar, se realiza el ingreso dentro del periodo de liquidación, es decir, en abril si estamos dentro del primer trimestre, o julio si estamos dentro del segundo trimestre, etcétera, y se ingresa directamente a Hacienda. Si lo que nos sale es a compensar, tenemos dos opciones. A devolver, perdón, tenemos dos opciones. Uno, a compensar con futuras devoluciones, es decir, si nos sale a ingresar en otros periodos y tenemos una cantidad a compensar, la podemos ir restando. Y si estamos dentro de la cuarta liquidación del cuarto trimestre, ahí sí nos da la opción de cobrarlo, es decir, de pedir la devolución total e íntegra del dinero, del IVA. El IVA, si sale a ingresar, se ingresará automáticamente a la arca del Estado, a Hacienda, y si sale a compensar, y si sale a devolver, perdón, y estamos dentro del primer, segundo y tercer trimestre, solo podemos compensarlo con los siguientes. Pero si ya es la declaración del cuarto trimestre, en ese cuarto trimestre sí podemos solicitar la devolución del modelo. Como vemos, el modelo sigue, pero nosotros nos vamos a centrar en estas casillas que hemos visto, que realmente son las que vamos a rellenar y vamos a aprender a utilizar en clase, y las que vamos a presentar. Bueno, un saludo a todos, hasta luego.